Aquí estás, Carolina. Muy buenos días. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días a todos los que nos acompañan. Muchísimas gracias por esta invitación que me honra muchísimo. Quiero empezar por felicitar a la SAC y a todos sus afiliados por estos 150 años, contribuyendo siempre con el bienestar del campo colombiano, con la empresarización, muy importante para mejorar la calidad de vida del sector rural. Entonces, también los felicito por el lanzamiento de estos dos libros que considero que van a ser un insumo muy importante para contribuir con este desarrollo de la ruralidad colombiana. Bueno, no, Carolina, a ti muchas gracias y sobre todo porque la CAF, a través tuyo y a través de tu presidente, son unos aliados fenomenales, no solamente para nuestro país y en general para la región, sino también para el campo colombiano. Yo quisiera que empezáramos esta conversación preguntándote, desde la CAF, ¿cómo ven a través de estos ya prácticamente 10 meses que hemos tenido de pandemia y de presencia de coronavirus prácticamente en todo el planeta, el papel del campo y en el caso particular de Colombia? ¿Cuál ha sido ese mayor reto y sobre todo eso que le ha dejado el coronavirus a la ruralidad? Bueno, yo pienso que el campo ha tenido un protagonismo muy importante. Definitivamente el tema de seguridad alimentaria en la pandemia ha sido una prioridad. Y yo creo que el campo colombiano en esta coyuntura pues ha respondido, le ha dado a Colombia y ha permitido que en Colombia se continúe con el abastecimiento. Ahí habría un poco, habría que notar que tal vez otros países que tienen avances tecnológicos un poco más desarrollados, pues han tenido mucho más facilidad en todo su flujo comercial y en todos sus sistemas de pago. Y eso básicamente porque ellos ya han caminado por un proceso de digitalización. Tal vez al campo colombiano hay que reforzarlo con estos temas de digitalización para apoyarse en estas plataformas que van a permitir facilitar todos la tramitología, todos los temas de trazabilidad y definitivamente van a hacerlo mucho más eficiente. Sin embargo, creo que el campo colombiano pues ha respondido de manera espectacular durante esta pandemia y ha tenido un protagonismo muy importante en la provisión de los alimentos para el país y aún para exportar también. No, indudablemente, y te me anticipaste a la segunda pregunta que te iba a hacer, porque si bien se ha demostrado que el campo ha garantizado la seguridad alimentaria, también han aflorado muchos de los problemas que tiene la ruralidad. Lo vimos al principio de la pandemia cuando se cayó el consumo tan estrepitosamente con lo que pasó con los productores de pollo, de cerdo, de frutas, de hortalizas, recientemente el caso de la papa, donde básicamente al no tener consumidores o no tener los canales de comercialización afinados, pues obviamente lo que hubo fue un exceso de producción que no tuvo mercado. Y en ese tema la digitalización es importante. ¿Cómo ves tú y en lo que conoces que ha ocurrido en otros países, cómo se ha logrado adaptar o qué ves de posibilidades de adaptar el sector rural para enfrentar ese tipo de situaciones que ojalá no le pasen nuevamente a la humanidad, pero que sin duda alguna deja sobre la mesa temas como el exceso de intermediarios, los problemas de no llegarle al consumidor final y por supuesto la imposibilidad de tener una visión empresarial que permita tener economías de escala o fenómenos de integración vertical. Sí. Yo creo que hay algo que tú mencionaste que es muy importante, ¿no? Y ahí principalmente el tema de comercialización es fundamental. Hay que vender y luego producir para satisfacer esa demanda. Yo creo que eso es algo que tenemos que promover activamente como una estrategia fundamental para que no ocurran esos hechos que ocurrieron de tener un exceso de oferta que no puedes colocar y que definitivamente pues va a deteriorar la situación de los productores. Y en ese sentido yo creo que el mundo a través de todo lo que hemos estado viviendo en estos últimos 10 meses, digámoslo así,
ha evidenciado que es muy importante todo el tema de la digitalización. Yo creo que la digitalización nos permite tener información mucho más exacta, mucho más precisa sobre qué es lo que están demandando los mercados y sobre qué es lo que tenemos que producir y cuáles son definitivamente las rutas de producción que debemos escoger. Y eso nos va a permitir tomar decisiones mucho más acertadas y evitar este tipo de situaciones. Yo creo que el tema de digitalización es muy importante. Otro tema que también me parece muy importante y que creo que va a tener también mucho impacto en la demanda también son todo el tema de sostenibilidad, ¿no? Y todo el tema, ya estamos viendo mucho la exigencia de mercados internacionales en temas de certificaciones, ¿verdad? Pero yo creo que dado lo que hemos vivido en estos últimos meses, yo creo que el mundo también se va a poner mucho más exigente y va a querer resguardar mucho más lo que son sus recursos de producción, como son el agua, como son el suelo. Y en ese sentido, pues creo que va a haber que ser muchísimo más eficiente y mucho más cuidadoso, porque creo que los mercados que nos van a comprar también van a querer una certeza de que hay una sostenibilidad mucho más allá de lo que pueden ser las certificaciones. Y en eso pues están todo lo que la intensificación de la sostenibilidad que están adoptando los países europeos. Mira que sobre este tema también quisiera que conversáramos, porque la semana pasada el sector del aguacate Hass en Colombia y Corpo Hass, uno de los gremios afiliados que lo representa, tuvieron un momento épico porque además de entrar a un mercado tan importante como el de los Estados Unidos, después de un enorme esfuerzo, lograron constituir en Colombia el Avocado Board, que es una entidad que permite hacer todo este tema de publicidad y de promoción del consumo del aguacate Hass en los Estados Unidos, donde obviamente todos sabemos que competimos con los mexicanos, con los peruanos, con los chilenos, pero tenemos la posibilidad de llegar. Este tema de las exportaciones en lo que uno podría llamar un fenómeno de pandemia ya con vacuna, indudablemente, como tú lo mencionas, hace que los consumidores sean más exigentes en el empaque, en la calidad del producto, en la trazabilidad, y por supuesto eso requiere de temas de transformación desde los productores y obviamente los exportadores. ¿Cómo ves tú esos requerimientos a la luz de las necesidades de educación y formación que cualquier país, no solo Colombia, puede tener o debería llevar para que sus productores aprovechen esas oportunidades? Porque si las economías globales rebotan, como dicen, va a haber un mayor consumo de alimentos y ahí hay oportunidades de mercado que no podemos desaprovechar. Sí, yo creo que ahí, bueno, el trabajo que estamos haciendo con ustedes es fundamental. Yo creo que eso necesitamos educar no solo en Colombia, como tú bien dices, sino en todo el mundo, un poco cuáles son los retos que enfrenta la producción de alimentos en estos tiempos y sobre todo entendiendo los retos también que tiene y los desafíos que tiene la humanidad con los temas de cambio climático, con los temas de sostenibilidad en general y definitivamente ahí la capacitación y la investigación para llegar a tecnologías de punta va a ser crucial. Y yo creo que en ese sentido el trabajo que estamos completando con ustedes puede tener un espacio muy importante en el campo colombiano, para apoyar al campo colombiano en lograr este alistamiento que va a requerir el mercado para poder exportar y vender estos productos con mucho éxito. Carolina, y para las personas que nos están viendo en este momento, cuando uno piensa en la CAF, digamos, quienes conocemos a la CAF y su capacidad de contribuir al desarrollo de los países y el sector agropecuario, para algunos puede sonar exótico, porque obviamente estamos hablando de la empresarización del campo, que desafortunadamente hay personas que dicen, oiga, eso es negativo, no nos llamen empresarios, es que el empresario es una concepción para generar desarrollo, para generar riqueza, para generar empleo formal y bienestar a las comunidades. Tú llevas bastante tiempo en nuestro país y conoces muy bien el territorio y esos enormes retos que tenemos como sociedad, que las tasas de desempleo, que tal vez es la más alta que hemos visto en las últimas décadas,
el efecto que ha dejado el coronavirus en materia de la informalidad laboral, la imposibilidad de educar a nuestros niños en las zonas rurales porque simplemente no hay internet o no hay carreteras. Entonces, ¿por qué no compartes con nosotros cómo encaja esa tarea que realiza la CAF en Colombia en particular y los programas que ustedes tienen para apoyar o trabajar con el gobierno o entidades como la nuestra para poner ese granito de arena para lograr un mejor desarrollo del campo y de los habitantes de la ruralidad? Muchas gracias, Jorge, por la pregunta. Bueno, definitivamente, pues el desarrollo rural es una de las prioridades de la estrategia de CAF en Colombia. Yo creo que calza muy bien con la acción de un banco de desarrollo. Nuestra finalidad es mejorar la calidad de vida de los colombianos en Colombia y eso incluye los habitantes en la ruralidad y en las ciudades. Eh, para empezar, nosotros creemos firmemente que podemos tener un rol muy importante en lo que es el desarrollo de la infraestructura y en ese sentido, pues, contribuir con el desarrollo de los factores de producción en el campo. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la infraestructura de adecuación de tierras, infraestructura de conectividad. Entendemos que el campo necesita conectividad para poder llevar sus productos a los mercados y a centros de distribución. Obviamente, eso es importantísimo para que el productor pueda tener un ingreso, porque si no tiene dónde producirlo, pues como decíamos al principio, necesitamos primero la comercialización, saber qué es lo que vamos a vender, a quién se lo vamos a vender para poder producir. Entonces, la conectividad es muy importante, además es muy importante para que los habitantes de las zonas rurales tengan acceso a seguridad, a educación, a salud. Obviamente, para que tengamos un campo productivo, también tenemos que tener un empresario o un productor que tenga buena calidad de vida, que tenga acceso a los servicios básicos que requerimos los seres humanos. Por otra parte, necesitamos también infraestructura de riego, necesitamos logística, agrologística, justamente logística preparada para el manejo de los productos del agro. Muchas plantas de beneficio, cadenas de frío, todos esos, dependiendo de la zona y de los productos de los cuales estemos hablando, pues necesitamos esas infraestructuras para poder hacer llegar nuestros productos en buen estado a los mercados. Por otra parte, también estamos, como CAF, estamos apoyando en la política pública en todo lo que tiene que ver con la implementación de la extensión e innovación agropecuaria, así como el marco institucional de adecuación de tierras. Por otra parte, en el marco de lo que tiene que ver acceso a financiamiento para los productores del campo, ahí estamos trabajando con el Ministerio de Agricultura, también con la UPRA y Finagro, para, en primer lugar, hemos estado trabajando en el diseño del sistema de gestión de riesgos agropecuarios y también en el seguro agropecuario. Obviamente esto va a facilitar tomas de decisión para las inversiones y también para el financiamiento. Y definitivamente, pues los empresarios del campo también necesitan financiamiento para poder llevar a cabo sus inversiones y poder materializar su producción. Por otra parte, estamos trabajando en lo que es el impulso a la productividad. Y yo creo que ahí el ejemplo más, el impulso a la productividad en el campo para los productores del campo, y ahí el ejemplo más emblemático tal vez es el trabajo que estamos haciendo con ustedes, justamente en capacitar a los empresarios del campo, en tener mejores prácticas empresariales, en tener mejores prácticas productivas, en alistarse para la comercialización de sus productos, en planificar mejor sus productos, llevar a cabo todos los temas de sanitarios, fitosanitarios e inocuidad.
y básicamente todo eso va a redundar en una mejor gestión del campo, en una empresarización del campo, como tú bien lo dices. Yo creo que ese es la finalidad de este trabajo con ustedes, que al final del día no es más que elevar la productividad del campo y mejorar la calidad de vida de los habitantes rurales y también de todos los colombianos al final del día. Esto también va, a medida que se abran nuevas exportaciones, nuevos mercados, esto también va a aumentar las exportaciones de Colombia, va a diversificar las exportaciones de Colombia y definitivamente va a ser una fuente de crecimiento muy importante para el país, porque definitivamente el potencial que tiene Colombia es muy grande al lado de lo que se está actualmente utilizando. Entonces, yo sí creo firmemente que nosotros como Banco de Desarrollo en diferentes sectores podemos aportar nuestro granito de arena para impulsar ese crecimiento del agro, ese crecimiento de la ruralidad colombiana. Pues como dirían, no es un granito de arena, sino una tractomula llena de arena la contribución que ustedes hacen, Carolina. Muchas gracias. Y para quienes no conocen el programa que estamos desarrollando con la CAF, quiero contarles que es algo maravilloso, es una apuesta y gracias, Carolina, por la confianza en nosotros de buscar llevar elementos de formación digital en habilidades blandas, en habilidades duras, en los temas de liderazgo, de capacidad de negociación, de todos los temas que tienen que ver con las buenas prácticas, la visión exportadora, al menos a 1.500 personas de la ruralidad. Que alguien diría, hombre, eso es muy poquito. Claro, es muy poquito, pero pues los recursos son escasos y hay que optimizarlos. Pero lo bueno de esto es que lo vamos a hacer a través de las plataformas digitales. Revisamos más de 10 plataformas y aquí, tratando de pensar en grande, nos fuimos con 2, la de la Universidad de Harvard y Creana, y te quiero contar una buena noticia, y es que con nuestros afiliados ya prácticamente se han asignado casi que todas las becas para las personas que van a ser beneficiarias de este programa cuando iniciamos ya en forma, iniciando en el año 2021. Pero en ese sentido también quería resaltar algo y sobre eso quería preguntarte. Parte del compromiso que tenemos nosotros es que al menos el 50% de quienes se beneficien de este programa sean mujeres de la ruralidad. Y el enfoque de género, no solamente en el programa que estamos desarrollando con ustedes, sino en general las políticas públicas para el campo, deben ser un factor de transformación. Colombia, de los 12 millones de habitantes que tiene en la ruralidad, 5.8 son mujeres, que son no solamente ejercen el liderazgo en el hogar, sino también son el motor de la capacidad de emprendimiento para la ruralidad. Desde la CAF, ustedes, ¿cómo ven este tema de género? Además de esto que estamos haciendo, ¿qué otras cosas como Banco de Desarrollo vienen apoyando para contribuir mucho más a que haya un enfoque de género en las políticas públicas y en particular en el caso de nuestro país? Sí, bueno, una pregunta muy importante. Definitivamente el enfoque de género para nosotros es una prioridad y debe ser considerado en todas nuestras acciones, ¿no? Y definitivamente en Colombia estamos trabajando mucho con el enfoque de género, particularmente en lo que tiene que ver en inclusión financiera, en los programas de inclusión financiera para empoderar a las mujeres a tener, a poder llevar a cabo sus negocios, a poder materializar sus emprendimientos. Y yo creo que ahí encaja muy bien la situación de la mujer rural. Estos esfuerzos de inclusión financiera se dan tanto en el ámbito rural como en el ámbito urbano. Y allí creo que es una combinación para nosotros muy importante, donde estamos priorizando este enfoque transversalmente en todos los temas de productividad y acceso a financiamiento. Principalmente en esas líneas es donde es más pertinente y donde creo que tiene el mayor impacto. Y hablando de esos impactos, Carolina, recientemente la FAO decía que van a ser más de unos 500 millones de habitantes alrededor del mundo que pueden quedar en condición de una deficiencia nutricional impresionante como consecuencia del coronavirus, la pérdida de empleo y la imposibilidad de tener alimentos. El desperdicio de alimentos en nuestro país, como en muchos otros, también es un tema de la mayor preocupación.
porque se pierden alimentos en las fases de producción, de cosecha, de transformación, de transporte, e inclusive los consumidores también desperdician mucho alimento. En ese sentido, desde la óptica que tienen ustedes en la CAF y dada la importancia que le dan a los elementos de transformación de los productores, pero también de quienes están en las cadenas de valor, este tema de las buenas prácticas, ¿qué tan relevante termina siendo precisamente para que mientras se combate el coronavirus con la vacuna, mientras se reactivan las economías con las políticas que generan los gobiernos, cuál es la responsabilidad de los actores de las cadenas de valor en el sector agropecuario para evitar ese desperdicio de alimentos, contribuir a mantener los recursos naturales, como tú bien lo decías al principio de esta conversación, pero sobre todo para evitar que haya cientos de millones de personas y niños en particular muriéndose de hambre y haciendo cosas precisamente para reducir el desperdicio de alimentos en una sociedad como la nuestra? Bueno, yo creo que eso es un tema muy importante lo que estás planteando. El tema de la economía circular creo que cobra mucho sentido en ese contexto. Y definitivamente yo creo que tenemos que desde la política pública ver cómo se puede incentivar esos llamados a minimizar estos desperdicios o a eliminarlos, cosa que es una tarea bastante compleja, pero sí creo que yo creo que desde el ámbito público como el ámbito privado, la conciencia como seres humanos creo que nos lleva a hacer muchísimo y sobre todo en este ambiente de pandemia a ser mucho más conscientes y a evitar estos desperdicios y a ser mucho más eficientes tal vez en el uso de los recursos. Había apagado el micrófono, qué pena contigo. No puedo dejarte ir sin hacerte una pregunta que trasciende, hablando de la política pública, a un periodo de gobierno como el que tenemos en Colombia acaba de terminar. Y lo hemos conversado en un par de oportunidades. Los gobiernos vienen y van. Los periodos de gobiernos de 4 años, podríamos decir algunos que son muy cortos, entonces por eso existen las reelecciones o periodos de gobierno un poco más largos. Pero lo que es cierto es que si los gobiernos no materializan acciones en sus periodos, quienes estamos en el sector privado, quienes representamos a los productores, o ustedes como una institución también como la CAF que trasciende los gobiernos, pues obviamente estamos sujetos a los vaivenes de la política y de las orientaciones de la política pública. Entonces, ¿cómo poder trabajar? Y a propósito que en nuestro país el año entrante se vendrán precandidaturas presidenciales, seguramente en el mes de marzo, y ya el año entrante tendremos nuestras campañas presidenciales. ¿Cómo lograr trabajar conjuntamente para sensibilizar a los candidatos a la presidencia de la República o a las candidatas, pero más importante, lograr que haya políticas de Estado y no simplemente políticas que duren 4 años? Sí. Bueno, yo creo que hay instituciones como las de ustedes o sociedades como las de ustedes son muy importantes, son cruciales. Definitivamente las multilaterales también podemos aportar algo en eso. Y básicamente yo creo que ahí lo que hay que aportar es una institucionalidad. Y yo creo que Colombia tiene, por ejemplo, una institucionalidad en algunos sectores en los que uno evidencia que no importa el gobierno de turno, se mantienen unas políticas de Estado, como tú bien dices. Yo creo que en el agro, con la contribución de la SAC y de los gremios y de las multilaterales, creo que se pueden lograr también empujar políticas de Estado. Yo creo que allí la labor de ustedes es fundamental. Yo creo que todos los materiales que ustedes apuntan a sacar, justamente como este libro que están lanzando con el instituto, con el ICP, la verdad que son muy importantes. Y yo creo que cada vez habría que, y eso lo hemos pensado mucho hablando de las conversaciones que hemos tenido, un poco de hacer una campaña de
informativa, de socialización de las necesidades reales para que el campo pueda desafiar sus retos y por qué son buenas. Yo creo que ahí es importante generar este sentido de sentido común con los políticos, con los congresistas, un poco que entiendan por qué eso es bueno y cómo va a beneficiar y cómo les va a traer buenos resultados. ¿No? Sabemos que los periodos son cortos, son 4 años, pero yo creo que cada vez más los ciudadanos están más formados, son más educados y yo creo que tienen que entender un poco que los objetivos de corto plazo no siempre son los mejores, que hay que apostarle a largo plazo para obtener tener un desarrollo y un crecimiento y una mejora de calidad de vida de las futuras generaciones. Bueno, pues ojalá los políticos nos estén escuchando en este momento para que a la luz de lo que se viene en la campaña presidencial podamos hacer políticas de Estado y no estar sujetos a estos vaivenes. Carolina, agradecidísimo por tenerte aquí en esta mañana, desearte una muy feliz Navidad, un feliz año y sobre todo que estés sana, tu equipo en la CAF maravilloso. Muchísimas gracias por todo lo que han hecho con nosotros en este 2020 y esperamos que en el 2021, en los 150 años de la SAC, a final del año entrante, podamos vernos presencialmente y celebrar una verdadera transformación y empresarización del campo en nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias y felicidades a ti, a tu equipo y a todos los miembros por estos 150 años muy exitosos y con muchos más éxitos por venir. Gracias, que estés bien.